Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Montoya, ex titular de ARBA, para analizar este proyecto de blanqueo que viene avanzando por el Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Santiago? ¿Cómo están? Gracias por invitarme otra vez. No, gracias a vos por venir. Bueno, Santiago, vos has sido titular, ¿no?, de una oficina de recaudación impositiva, has perseguido, ¿no?, a los evasores que ahora se estarían beneficiando con un nuevo plan de blanqueo de capitales. ¿Cuál es tu opinión sobre este proyecto? Mire, para cualquiera que esté del lado del fisco, porque obviamente uno en esto tiene que definirse o está del lado de los evasores y de los incumplidores o estás del lado de las cuestiones formales o del fisco, aunque no sea, hoy en día no esté en funciones, ¿no? Siempre es como tragarse un sapo gigantesco, en este caso quizás era tragarse un tiranosaurio este blanqueo, porque es muy amplio. Y no hay que olvidarnos que tenemos alrededor de 20 blanqueos sobre nuestras espaldas los argentinos. Yo creo que ha llegado un momento de reflexionar realmente de qué es lo que queremos con esto y cómo hacemos. Es un estímulo para los evasores, ¿no? Porque sabemos, todos aquellos que evaden saben que en algún momento van a tener la oportunidad de blanquear su dinero. Analicemos el contexto. Yo creo que muchos conocen cómo se llama cuando un avión cae en barrena, que es como que empieza a caerse el avión así como en espiral y el piloto trata de recuperarlo para que levante vuelo. Primero lo estabiliza y después levante vuelo. Y yo creo que el contexto es que la economía está en esa situación, es decir, el gobierno está aplicando terapia de shock, está aplicando esos que se le ponen a los que si cuando se no le está muriendo el reaccionan. paciente. No, pero yo creo que está tratando, no, se está muriendo, pero está tratando de hacerlo reaccionar. Pero hay un tema que es importante señalar para que esa barrena que ha caído en la economía, ¿por qué ha caído en esto? Porque estamos atrapados entre el déficit fiscal, los aumentos de tarifas que le quitan poder adquisitivo a la gente, por lo tanto tienden a planchar la actividad económica también, y las cuestiones monetarias y el manejo de las expectativas, porque en definitiva, sin poder definir un plan fiscal es difícil definir un plan monetario creíble a 2 o 3 años, y cuando yo no puedo, cuando a mí me falta credibilidad en materia de política económica, cuesta generar la confianza para que aparezca el elemento que puede romper esta barrera, que es las inversiones. Las inversiones son las que pueden romper este proceso no digo traumático ni desesperante, pero de una caída en barrena lenta que está teniendo la economía argentina, donde no está pudiendo salir. Entonces está apelando a este blanqueo justamente para enfrentar esta situación. Este proceso, yo creo, de blanqueo, junto con, no nos olvidemos que la misma ley Ómnibus tiene más de 90 páginas, lo que mandó el Poder Ejecutivo, tiene al mismo tiempo una medida para los jubilados y esta medida de blanqueo. Esto es como aplicarle, digamos, eso estoy tratando que el enfermo reaccione y le estoy aplicando con esos... El electroshock. El electroshock ese para que el enfermo salga corriendo. Yo creo que quieren que salga corriendo una maratón ahora, ¿no es cierto? Entonces, la verdad... tiene que llegar corriendo a las elecciones, ¿no? Claro, bueno, es válido. Yo creo que se trata de sacar el país adelante y no pensar en las elecciones, ¿no? Yo creo que la gente que hoy está teniendo problemas para pagar la cuota, recién estaba viendo... La gente está mirando muy atentamente ahora cómo hace para volver otra vez a pensar en el 0 kilómetro o para pensar, entonces están mirando al centavo ahora que las tasas de interés parece que están cediendo un poquito. Nosotros no podemos estar hablando de elecciones, tenemos que estar hablando de las cosas concretas de la gente, ¿no? Y a mí me parece que el gobierno está tratando evidentemente de sacar la cosa adelante, y yo creo en ese sentido que el blanqueo, como dije, me da mucha amargura que como argentinos tengamos que estar hablando de esto, y quisiera proponerles, para ser propositivo y positivo, que hablemos cómo hacemos para que este blanqueo sea el último de la historia argentina por muchísimo tiempo. Ahora, ¿funcionará, Santiago? Porque se está hablando de 60.000 millones, 40.000 millones de dólares. Es mucho dinero los que tienen los argentinos en el exterior, pero en todo caso va a quedar, aunque entren 60.000, igualmente va a quedar plata de los argentinos fuera, ¿no? Tocayo, quiero decirte que mi opinión como recaudador, y después de haber pasado de estos procesos varios y haberlos analizado, y de haber participado en muchos eventos internacionales hace más de 20 años, creo que de los últimos 2.000 o 2.500 años de historia tributaria me he formado mucho. Si entrara esa cifra, deberíamos pensar en que es un gran fracaso. ¿60.000 millones de dólares te parece un fracaso? ¿Por qué? Son 2 veces las reservas internacionales que hay hoy en día, digamos. Pero no sería igual el blanqueo más exitoso de la historia si entran 60.000 millones de dólares. Quiero decirles si se blanquea, ¿no? Porque no es que entrarían. ¿Cuánto es
en la estimación de ustedes, 300.000, 400.000 300.000. Supongamos 300.000, ¿estamos cómodos con ese número? Sí, un poquito más. Quizás. Si yo tengo un problema de tamaño 300 y me entran 60, de una parte va a haber quienes festejen y a mí me van a encontrar en algún rincón llorando. Bueno, es que recordemos que los gobernadores no pueden, los funcionarios públicos no pueden entrar, no hay mucha gente que no puede entrar. Pero los 240 que quedan. No me van a encontrar llorando por eso. A mí que me importa eso. Lo que a mí me van a encontrar llorando, ¿por qué? Porque imagínense que ustedes van con un paciente que tiene una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, tiene un quiste. Ustedes van y hacen la operación y le extirpan el 20% del problema. ¿Por qué creen ustedes que resolvimos el problema? La respuesta es, no resolvimos el problema. Entonces yo les digo, si... Y ahora la pregunta es, ¿se quiere resolver el problema realmente o simplemente se está buscando conseguir esos 15.000 millones? Lo que yo creo que quienes estamos comprometidos con las políticas públicas y quienes creemos que nos toca aportar un granito de arena por el futuro de la Argentina, debemos desear que no haya otro blanqueo. Y para que no haya otro blanqueo, de los 300.000 deben entrar, no sé, 130, 150.000. Entonces, cuando hayan entrado suficientes fondos, uno podría pensar que el resto ya va a tener que ir entrando por goteo. Pero nadie puede resolver un problema que quede vigente el 80% del problema por un goteo. Yo creo que hay dos condiciones que tienen que darse para que no haya otro blanqueo. La primera es que sea muy masivo el acogimiento. Y el segundo tema es un proceso de formalización económica. ¿Por qué no pensamos por qué motivo tenemos esa cantidad de dinero afuera? Porque hay una economía negra que produce ganancias, o sea que hay un ciclo económico que se produce en negro, que genera ganancias en negro y que se las tienen que llevar afuera o afuera del circuito porque no las pueden meter adentro. Entonces, estamos hablando de que el 30% de los trabajadores están en negro, entonces estamos hablando de un tamaño muy importante de la economía en negro. Miremos al costado, miremos a Uruguay, la informalidad es menor a 1/3 que el caso de Argentina. En Chile pasa lo mismo. Entonces les quiero decir que si nosotros no matamos la economía informal, entonces esto es como la cuestión de la foto y la película. La foto puede dar bien y a continuación va a seguir funcionando la economía informal y generando... ¿Y eso se puede hacer, Santiago, con una ley? ¿Se puede, digamos, de un día para otro, con una serie de políticas públicas, terminar con la economía informal? Nunca con una ley, pero sí con una política de Estado que quizás requiera una ley, Santiago. Porque evidentemente hay algunos elementos interesantes que tiene este proyecto de ley. Este proyecto de ley habla de reforma tributaria. ¿Cuándo va a llegar la hora de que finalmente encaremos ese tema? Si nosotros hemos tenido un sistema, un régimen, yo ya a esta altura le llamo sistema por mi formación en su momento, pero la verdad que es un régimen porque está sentado en leyes, pero es un mamarracho, donde le sacamos plata a la gente de cualquier manera posible, pero estamos destruyendo los incentivos, es muy distorsivo y desalienta la inversión. Si nosotros queremos un proceso de desarrollo económico y queremos formalizar la economía, debemos pensar, por ejemplo, a plantearnos cuestiones como las del impuesto al cheque. El proyecto de ley dice cosas interesantes al respecto, pero es apenas una puntita. Si nosotros no pensamos en un sistema tributario moderno, que facilite, que es como el muro de Berlín. Nosotros se derrumbó el muro de Berlín, el que dividía las dos Alemanias, pero los muros que mantienen a los trabajadores en negro separados de los trabajadores formalizados, los que tienen acceso a las coberturas sociales de los que no las tienen, y los circuitos que generan esos fondos que permiten que episodios como este del baúl, o como me dijo el general Naranjo en Colombia, ¿sabés por qué tantos narcos colombianos van a Argentina? Me lo dijo el general Naranjo, no me lo dijo otro. No quiere cerrando, ¿eh? Me dijo, porque en Argentina tienen una economía ilegal, informal, subterránea, tan grande como todo Chile. Y obviamente ustedes saben que esas actividades no se pagan con transferencia electrónica, necesitan que se mueva plata en los baúles de los autos. Entonces, nosotros necesitamos matar la economía informal si queremos ser un país serio y nos vamos a encontrar entrando en un círculo virtuoso. Se van a terminar o se van a achicar los casos de corrupción, los narcotraficantes y le vamos a poder bajar un poquito los impuestos a los que pagan.
semana. Muy bien, bueno, Santiago, muchas gracias por haber estado con nosotros. Entonces nos vamos con reflexiones muy importantes de Santiago Montoya sobre justamente la importancia de enfrentar, de empezar a combatir esta enorme economía en negro que tiene la Argentina, como parte de un proceso, de un proyecto más amplio del país que no se detenga solo en este blanqueo de capitales. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.